Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Hola, te cuento que hoy 15 de septiembre estamos celebrando Nuestra Señora de los Dolores. Y esta, información tomada así prensa nos dice que por 2 veces durante el año la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen María, que es de la Semana de la Pasión y también hoy 15 de septiembre. La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV, y cuando la festividad se extendió por toda la Iglesia en 1727, con el nombre de los 7 dolores, se mantuvo la referencia original de la misa y del oficio de la crucifixión del Señor. En la Edad Media había una devoción popular por los 5 gozos de la Virgen María, y por la misma época se complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus 5 dolores durante la Pasión. Más tarde las penas de la Virgen María aumentaron a 7, y no solo comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. Vemos entonces, esa es medio la historia de lo que estamos celebrando hoy de la Virgen. Entonces conozcamos un poquito más. La devoción a Nuestra Señora de los Dolores viene desde muy antiguo. Miren que ya desde el siglo VIII los escritores eclesiásticos hablaban de la compasión de la Virgen en referencia a la participación de la Madre de Dios en los dolores del crucificado. Pronto empezaron a surgir las devociones a los 7 dolores de María y se compusieron himnos con los que los fieles manifestaban su solidaridad con la Virgen Dolorosa. La fiesta empezó a celebrarse en Occidente durante la Edad Media y por este entonces se hablaba de la transfixión de María, de la recomendación de María en el Calvario y se conmemoraba en el tiempo de Pascua. Vemos por otro lado que la Virgen María, estos 7 dolores, vamos a repasarlos brevemente. Primer dolor, la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención sería a base de dolor. Te acompañamos en este dolor. Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño, al poco de nacer ya era perseguido de muerte, a la que precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor. El tercer dolor, la pérdida de Jesús. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo. ¿Tú te imaginas perder a un hijo por momentos, por horas? ¡Qué desespero! ¡Qué tensión tan grande se vive! Imaginémonos ese dolor tan grande de María. Cuarto dolor, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. A veces si nosotros por nuestros hijos normalmente somos capaces de hacer lo que sea, y de hecho uno lo experimenta sobre todo con mi mamá, por ejemplo. ¿Tú te imaginas el dolor de María? A veces preferiría ella sufrir a que estuviese sufriendo Jesús. ¿Te imaginas ese encuentro de Jesús con María? ¿Cuál sería el dolor tan grande que llevaría no solo María, sino Jesús al ver a su madre que sufría porque él estaba sufriendo? Y también al revés, vemos a María cómo sufre al ver a su hijo sufrir. A veces se dice que hasta mayor sería el sufrimiento de una madre cuando ve a su hijo sufrir. Quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús. ¿Te imaginas esos últimos momentos en que María contemplaba a Jesús?
¿Qué sería lo que la motivó a estar tan en paz, tan tranquilo? Obviamente sabemos que su hijo era Jesús. Sabemos esos diálogos que tenían, esa preparación que le fue dando para que cuando llegase el momento de dolor de la cruz estuviese atenta también ella. Entonces fueron momentos dificilísimos. Ustedes se imaginan ver a su hijo crucificado y después estar en agonía. ¿Te imaginas tú ese dolor tan grande para María? Sexto dolor, la lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Jesucristo todavía aparentemente, y quizá por eso en la lanzada, de hecho ya comenzaba a ponerse oscuro, ya iba a comenzar al día siguiente y en sábado no se podían hacer muchas cosas. Entonces decidieron como darle prisa a todo lo que estaba sucediendo, la muerte de Jesús con estos dos ladrones, dos personajes que son crucificados alrededor, a los lados de Jesús. Y vemos entonces ese momento en que se da la lanzada, donde se traspasa el corazón de Jesús, donde nos damos cuenta de cómo Jesucristo derramó hasta la última gota, por ti y por mí. Imagínense ustedes a María recibir en brazos a Jesús ya muerto. ¿Se imaginan la tristeza y el dolor? Séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad de María. ¿Se imaginan ustedes ese momento tan difícil para esa madre tener que despedirse de su hijo? Si se había encariñado tanto con él, si había hecho tantos prodigios y María estuvo ahí, quizá en muchos de ellos. Ahora Jesucristo en un sepulcro y la soledad tan grande de María, que no fue mucha, porque por eso Jesucristo le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a María le dice, ahí tienes a tu hijo, y desde aquel momento el discípulo la acoge en su casa. Y vemos entonces cómo los dolores tan grandes, esas espadas que traspasan lo que sea, porque es grande el dolor por la enfermedad quizá en nuestras vidas, y cada uno de nosotros tiene sus pequeños momentos difíciles. Y ojalá que como María podamos ir llevando el dolor, el sufrimiento con paz y tranquilidad, así como lo llevó ella. Quiso acompañar a Jesús en su dolor. Y también nosotros estamos llamados a seguir esos pasos de Jesús, de María, que también nosotros coloquemos de nuestra parte, para que el dolor se transforme en bendición, para que acompañemos a Jesucristo en lo que falta a la pasión, ese acompañarlo, ese apoyarlo, ese estamos ahí. Qué bueno es en este día reflexionar sobre el dolor, el sufrimiento, y ver cómo María lo lleva con paz y calma, y así también nosotros hacer lo mismo. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.